Hola, bienvenidos a la apertura, ¿cierto?, del ciclo de charlas 2023, ¿cierto?, de la Fundación Círculo Polar. Estamos muy contentos con su presencia, ¿ya? El tema de hoy es la introducción a la psicoeducación, ¿cierto?, que es un pilar fundamental dentro de nuestra fundación, y esto es un conjunto de herramientas que ayudan al buen manejo, ¿cierto?, del diagnóstico, del TAP. Y también el doctor Cabrera, ¿cierto?, en conjunto con esto va a dar un taller del registro del ánimo o la carta del ánimo, ¿ya? Nosotros ayer la fundación mandó un mail, ¿cierto?, con el archivo para que ustedes puedan cargar la ficha. La idea es que ustedes tengan la ficha, ¿ya? Y el doctor va a ir dando las instrucciones del uso de esta gran herramienta psicoeducativa, ¿cierto?, que nos ayuda básicamente. Bueno, ya todos lo conocemos, fundador de la Fundación, doctor Cabrera, psicólogo de la Universidad de Chile, profesor adjunto de la Universidad de Chile y es presidente de la Xochitl. Contarles que esto es un webinar, entonces les pedimos que preguntas que ustedes quieran hacer, pueden hacer en la ventana chat, y cuando el doctor termine la presentación, las irá contestando. Pedimos también que sean preguntas adicionantes al tema. Ya le damos la bienvenida y los dejo con el doctor Cabrera. Adelante. Muchas gracias, Paula, por la presentación. Buenos días a todos y un placer de estar con todos ustedes hoy día comenzando este nuevo ciclo de psicoeducación año 2023. Son tantos los años ya que se me confunde la cronología. ¿Qué es un punto central del tratamiento del trastorno bipolar? La presentación de hoy día va a ser hoy hecha, si es que me permite avanzar con el computador. Hay algo que... Pero se ve la diapositiva, ¿cierto? Sí. Ahí está. Bueno, como todo grupo, aunque no es un grupo presencial, en los grupos de psicoeducación nosotros tenemos algunas reglas generales que es bueno que se conserven, aunque esto sea realizado en forma online. Lo primero es que, como todos aparecen con su nombre, pedimos confidencialidad respecto de lo que cada persona diga. Es muy importante que ustedes participen de manera regular en este ciclo de psicoeducación para así beneficiarse al máximo. Y es importante que lo hagan de manera puntual y de forma cercana, y que luego de las sesiones ojalá puedan comentar lo que ustedes han escuchado con su familia para aclarar dudas que hayan quedado respecto de la presentación. El porqué de la psicoeducación es un punto muy importante. Los tratamientos del trastorno bipolar incluyen terapias que son de corte psicológico y terapias que son de corte farmacológico. Dentro de las terapias de tipo psicológico está algunas que han sido validadas como el tratamiento cognitivo-conductual, sobre todo para la fase depresiva. Se ha validado también el uso de lo que se llama la terapia focalizada en la familia, que es una alternativa que en Chile no se hace. Y la tercera alternativa que ha sido validada es la psicoeducación. Por esa razón, el Círculo Polar ha decidido hacer estas sesiones en forma online para aprovechar esta facilidad que nos da la tecnología hoy día. ¿Qué es la psicoeducación? La psicoeducación es la entrega ordenada de información respecto de esta enfermedad y que consiste en que ustedes aprendan qué es el trastorno bipolar, cuáles son los síntomas del cuadro clínico, cuáles son los tipos de fase y cuál es el curso clínico que sigue la enfermedad. Todos los seres humanos somos únicos. No hay ninguna persona que sea igual a otra. Todos tenemos características de personalidad diferentes
y por ende los trastornos del ánimo, y en particular el trastorno bipolar, es único para cada persona. No hay ningún cuadro clínico que se parezca al del lado. Hay similitudes, pero en general los cuadros son muy personales. Entonces, la idea en este ciclo de psicoeducación es que ustedes puedan identificar cuál es el subtipo de trastorno bipolar que padecen y cómo lo pueden manejar de mejor forma. Otro de los objetivos de la psicoeducación es aprender cuáles son las alternativas de tratamiento farmacológico que están disponibles, que aprendan cómo prevenir las recaídas y cómo manejar de mejor manera la enfermedad. ¿Por qué la psicoeducación es tan importante? La primera razón es porque ayuda a crear conciencia de enfermedad. Cuando a uno los médicos nos dicen, mire, usted tiene, en fin, tal y cual cosa de patología, en general nuestra percepción es como de un poco de duda y de un poco de desconfianza. Y decir, bueno, en realidad yo no tengo esto, o en fin, o quisiera no tenerlo. Por lo tanto, el llegar a crear una real conciencia de enfermedad es algo que toma su tiempo y que no es fácil y que nos toma un cierto tiempo llegar a convivir con lo que el médico nos diagnostica. Por lo tanto, el primer punto es ayudar a crear conciencia de enfermedad. En segundo lugar, el haber pasado por un proceso de psicoeducación, sabemos que mejora no solo en el caso de ser estudiante, la persona que se le ha diagnosticado el trastorno bipolar, su rendimiento académico, en las personas que están en la vida laboral activa, mejora su capacidad de trabajo y sobre todo mejora el funcionamiento social, no solo en su grupo familiar, sino en los grupos sociales de pertenencia que son particulares para cada persona. Un punto muy importante también que ustedes van a aprender en este ciclo es crear conciencia del riesgo de suicidio. El riesgo de suicidio se presenta en un porcentaje importante de las personas que tienen trastorno bipolar, no en todos, vuelvo a repetir que cada caso es distinto, pero en particular durante una fase depresiva puede aparecer una ideación o incluso llegar a un acto de intento de suicidio. De tal modo que ese es un punto importante también que importa en el tratamiento de la trastorno bipolar en general y que nosotros enfatizamos en la psicoeducación. También importa el conocer cuáles son las comorbilidades que acompañan al trastorno bipolar. Entre los más comunes son los trastornos de ansiedad. Y dentro de los trastornos de ansiedad, las personas pueden tener comorbilidad con fobia social, con trastorno obsesivo compulsivo y con crisis de pánico. Y el segundo gran problema es la comorbilidad con el uso de alcohol o abuso de sustancias. ¿Ya? ¿Y por qué importa tanto la psicoeducación? Porque sabemos que las personas psicoeducadas disminuyen su tasa de utilización de los servicios de salud mental. En un trabajo que se hizo en Barcelona por el grupo de Eduard Vieta y Francesc Colom, se mostró, como ustedes ven en este gráfico, que en un grupo de 120 personas que realizaron un ciclo de psicoeducación, al cabo de 24 meses, es decir, 2 años, un porcentaje mucho menor había tenido una recaída. El 90% del grupo se mantuvo sin recaída, en tanto que los que no habían hecho psicoeducación habían recaído alrededor del 60%. Esto hace una gran diferencia y por eso los felicitamos a ustedes por estar hoy día comenzando un nuevo ciclo de psicoeducación. Este es el programa general, no voy a entrar en detalle, se lo van a ir comunicando cada 15 días, me imagino que va a seguir el ciclo, cada una de las intervenciones
a cargo de distintos psiquiatras de Xochitl o de psicólogos que son expertos en cada uno de los temas. ¿Cuáles son los objetivos de la psicoeducación? Los objetivos generales, y aquí me voy a repetir un poco, es que ustedes adquieran un conocimiento general de la enfermedad. Hay mucha información que está en Internet. Yo sé que cada uno de ustedes busca en forma individual información. Desgraciadamente la información no siempre es de primera calidad. Hay alguna que no está certificada. Por lo tanto, creo que es importante informarse en lugares donde sí los textos sean escritos por personas expertas. En ese sentido, el sitio de la Sociedad Chilena de Trastornos Bipolares, Xochitl, es un buen lugar donde ustedes pueden encontrar información y desde luego el sitio del Círculo Polar también. Un segundo objetivo de la psicoeducación es que ustedes aprendan a cómo llenar la carta de ánimo. La carta de ánimo, que vamos a ver al final, es una forma de poder registrar la evolución de su estado de ánimo y ayuda a conocer cuál es el perfil evolutivo que tiene en ustedes el estado de ánimo. Un segundo objetivo de este ciclo de psicoeducación es que ustedes aprendan a dibujar lo que llamamos la gráfica vital. Este es un concepto que es distinto a la carta de ánimo. Dibujar la gráfica vital es hacer un dibujo en una línea de tiempo de todos los episodios que cada uno de ustedes ha tenido año por año. Esta forma de trabajo es una forma muy útil porque permite saber cómo ha sido la evolución previa. Una persona me decía este miércoles que había hecho su gráfica vital 10 años hacia atrás y había descubierto con sorpresa que había estado muy bien y absolutamente estable durante 5 años, cosa que ahora ella no lo tenía tan claro porque había tenido 2 años en que había evolucionado de manera bastante torpia, pero que había sido para ella de verdad muy reconfortante el ver que durante 5 años y con un esquema de tratamiento X, en el caso de ella había sido con litio, había estado absolutamente estable. Y ese dato es un dato muy importante para el médico tratante y para la persona misma. Nos permite ver que nuestras evoluciones son mejores de lo que la mayor parte del tiempo pensamos. O sea, tendemos a ver más bien lo negativo y no lo positivo. Bueno, un cuarto objetivo de la psicoeducación es que ustedes puedan detectar de manera precoz las recaídas, sean de manía, hipomanía, de fases mixtas o depresivas. Y para eso van a tener una sesión especial donde van a revisar lo que llamamos los pródromos de la recaída. Otra clase va a estar dedicada a cómo tratar una fase de cualquiera de las que presente la persona. También vamos a hablar muy en detalle respecto de lo pernicioso que es el abuso de alcohol y drogas, en particular de la marihuana. No sé si ustedes vieron esta semana, pero apareció un informe de la Organización Mundial de la Salud, un informe de Naciones Unidas, que decía que la legalización de la marihuana en los países que esto había sido, había traído consigo un aumento de la patología de salud mental, y no solo eso, no había disminuido los problemas legales, ni la delincuencia como se pensaba. Y lo que ese informe además agregaba es que en Chile la prevalencia del uso de marihuana es del 32%. Chile es lejos uno de los países con mayor consumo de marihuana del mundo. Y ese es un tema que también va a ser tratado en una sesión especial, porque sabemos que su uso posibilita la aparición de depresión, de paranoia, de crisis de pánico,
y sobre todo un menoscabo de las capacidades cognitivas y por lo tanto del rendimiento académico y laboral. Vamos a también aprender sobre el uso adecuado de los medicamentos, sobre el mantener hábitos de vida saludable y las rutinas que importan tanto como el respetar el ciclo sueño-vigilia y también algunas técnicas para manejar el estrés. Para ustedes va a ser objetivo es que al final de este ciclo sepan cómo llenar la carta de ánimo, entonces cómo haber hecho su gráfica vital, haber aprendido cuáles son los pródromos particulares para cada uno de ustedes, porque también son distintos. Cada persona tiene un perfil de síntomas que es diferente. Van a tener un plan de cómo manejar las recaídas. Un objetivo muy importante también es que van a haber hecho su plan de seguridad para prevenir las crisis de suicidio. Van a haber aprendido a llevar una vida saludable y van a ser capaces no solo de llevar una vida saludable, sino que también alcanzar un estado de bienestar. Voy a pasar brevemente a hablar sobre qué es el trastorno bipolar, de manera muy general, para terminar al final entonces revisando esto de la carta de ánimo. Bueno, el trastorno bipolar en primer lugar es una enfermedad que tiene claramente una base biológica. Sabemos que esta es una enfermedad que se presenta en determinadas familias, así como hay familias donde encontramos múltiples personas en todas las generaciones que han sufrido de hipertensión arterial, que han sufrido de cánceres, que han sufrido patologías cardiovasculares. La salud mental no es de ninguna manera distinta a la salud que tiene que ver con los cuadros somáticos o médicos. El trastorno bipolar, así como la esquizofrenia, se presenta en determinadas familias. Y entonces cuando nosotros hacemos las historias clínicas, nos encargamos de ir a investigar hacia atrás, si en la generación anterior o aún más atrás, hay personas que hayan padecido alguna forma de trastorno bipolar. Desde luego que no es todo biológico, no es todo hereditario. Los factores ambientales también juegan un rol en el desencadenamiento de las fases. Los episodios depresivos, desde luego, que son gatillados también por situaciones de pérdida, de duelos, de situaciones difíciles en la vida, y los cuadros de manía también son desencadenados por otros factores externos, como por ejemplo la privación de sueño, el uso inadecuado de antidepresivos o el abuso de alcohol y drogas. Siempre hay una interrelación entre lo que en inglés se llama nature and nurture, es una expresión médica muy usada, una mezcla entre lo que nosotros traemos en nuestros cromosomas, heredado de nuestros padres, a lo que el ambiente hace con nosotros. De la misma manera que un paciente con una vulnerabilidad a tener una diabetes, si en el ambiente no se presentan esos factores desencadenantes, que en el caso de la diabetes son la obesidad, el tener una dieta poco saludable, es muy probable que esa enfermedad no se vaya a presentar. En el trastorno bipolar es exactamente igual. Si traemos en nuestros genes la vulnerabilidad a ser un trastorno bipolar y nosotros no abusamos de alcohol, no abusamos de droga, no tenemos un curso de vida donde haya muchos trasnoches, es muy probable que la enfermedad tampoco se exprese. De tal manera que genes y ambiente están en una permanente interacción. Cuando la enfermedad se presenta, esta cursa de manera fásica o episódica. Sabemos que un primer episodio puede aparecer entre los 15 y los 50 años. Esa es la edad de inicio de la mayoría de los trastornos bipolares, entre los 15 y los 50 años. Y después de un primer episodio, puede
cursar con un periodo sin fase que a veces alcanza a los 5, a los 10, a los 15 o hasta los 20 años. Mientras que en otras personas puede que se vuelva a presentar un segundo episodio al cabo de 2 o 3 años. De nuevo, cada curso es distinto, cada persona es diferente, pero en general, cuando se hace el diagnóstico, sabemos que se van a repetir los episodios a lo largo de la vida y por lo tanto tiene un curso recurrente. Sabemos que es una enfermedad donde hay una alteración en los mecanismos que regulan el estado de ánimo, que tiene que ver con estructuras que están ubicadas en los núcleos de la base del cerebro, donde hay una alteración de neurotransmisores de los cuales voy a hablar en un momento más. También sabemos que es una enfermedad que cursa con fases, y las fases pueden ser de depresión, de manía, de hipomanía o mixta. Vamos a verlas en un momento más. Esto muestra un poco lo que sabemos de la génesis del trastorno bipolar. Sabemos que hay una alteración en la neurotransmisión de 3 neurotransmisores, fundamentalmente de la dopamina, de la serotonina y de la noradrenalina. Y algo que no está del todo dilucidado es lo que sucede. Una cosa muy gruesa, por así decirlo, es que en la fase de manía hay una sobreproducción, sobre todo de dopamina y de noradrenalina, mientras que en la fase depresiva hay una disminución de la neurotransmisión de alguna de estas 3 moléculas. Lo dicho es de verdad una simplificación. El problema es mucho más complejo y difícil, pero no nos interesa en este momento entrar en mayores detalles. Como decíamos, la enfermedad cursa por fases, y en la fase de manía lo que hay es una alteración del nivel de actividad y del ánimo. Esos son los 2 parámetros en los cuales tenemos que fijarnos. En el parámetro actividad hay un aumento de la actividad motora y verbal. La persona está mucho más activa, habla mucho más, hay un aumento de la energía, aumento de la sociabilidad, hay verborrea, hablan con un volumen elevado, habitualmente es muy difícil de interrumpirlo, de meter alguna baza en la conversación. Y el ánimo también está elevado. Hay una exaltación del ánimo, una euforia, hay ideas de grandeza, la aparición de proyectos muy alambicados, muy frecuente, hay aumento de la velocidad del pensamiento e irritabilidad. Y en los casos graves pueden haber delirios y alucinaciones. Por el contrario, en el episodio depresivo hay justo lo contrario, hay una hipoactividad verbal y motora, hay pérdida del apetito, baja del alivio, y aparece un síntoma que es muy patognomónico que llamamos anedonia. Es decir, se pierde la capacidad de goce de las cosas que para cada persona es distinto. La capacidad del goce en la comida, del goce de algún hobby, del goce de la vida sexual, es exactamente lo contrario que en el episodio de manía. Y al mismo tiempo hay aparición de insomnio en la noche e hipersomnia durante el día, y la aparición de ideas de suicidio que a veces pueden llegar hasta la concreción de algunos intentos de suicidio. En el caso de los cuadros mixtos, hay una aparición simultánea de síntomas de la fase depresiva y de la fase de exaltación del ánimo o manía. Los delirios, cuando aparecen, que no aparecen en todas las personas, pueden aparecer en la fase de depresión y de manía. En la fase de depresión, los delirios más frecuentes son de 3 tipos. El primero es un delirio de hipocondría, o sea,
lo invade a la persona la sensación de que está enfermo de algo de lo que no tiene remedio, que no tiene escapatoria, y es lo que lleva habitualmente a que aparezcan ideas de suicidio. Pueden haber ideas de culpa y también de ruina. Esos son los tres tipos de delirios que aparecen en las fases depresivas, en tanto que en la fase de manía los delirios son más bien de tipo paranoideo y delirios con contenidos megalomaníacos, ¿no? Tener la idea de que se es capaz de hacer cosas, digamos, sobresalientes, ¿no? Y a veces esto acompañado de quizás la concreción de actos que son bastante de riesgo para la persona. Como dijimos, no todos los casos presentan síntomas psicóticos. Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico del trastorno bipolar? Este es un punto bien importante. El diagnóstico del trastorno bipolar debe ser hecho por un médico psiquiatra y es en una entrevista donde se puede hacer este diagnóstico. Es una técnica que es estructurada, que tiene una serie de pasos como muy concretos y que llega finalmente a la conclusión de si la persona tiene o no trastorno bipolar. Cuando ustedes tienen duda del diagnóstico, es bueno hacer una interconsulta y pedir una segunda opinión. Eso es algo que se hace en toda la medicina y es absolutamente válido y legítimo. Si bien es cierto que se ha comprobado que hay algunas alteraciones a nivel de neuroimágenes o de alteración de la concentración de neurotransmisores, ningún examen de laboratorio hace diagnóstico. Del mismo modo que no hace diagnóstico la medición de la litemia, que es un error como muy extendido, el que las personas piensen que midiendo la concentración del litio en la sangre se hace el diagnóstico del trastorno bipolar. Eso no es así. Si nos miden la concentración de litio a 10 personas, los 10 vamos a presentar trazas de litio. El litio lo medimos cuando estamos usando el carbonato de litio como tratamiento, porque sabemos que las personas responden mejor a un cierto rango terapéutico. En el caso del litio es entre 0,6 y 0,8 miliequivalentes por litro. Entonces el diagnóstico es un diagnóstico que es clínico. Hay algunos instrumentos que sirven como orientación para pesquisar el diagnóstico de trastorno bipolar. Uno de estos instrumentos es este cuestionario que se llama MDQ. Este cuestionario lo validamos en Chile hace 10 años, está en el Círculo Polar y está también ahí en la página de Xochitap. Es un cuestionario que tiene 13 preguntas de sí o no, y lo que nosotros encontramos es que cuando las personas tienen 5 respuestas positivas, sí, acá, y estas respuestas han ocurrido en el mismo periodo de tiempo, es muy probable que la persona tenga un trastorno bipolar. En otras palabras, si ustedes sospechan que algún familiar o algún conocido pudiera tener un trastorno bipolar, pueden sugerir que llenen este cuestionario. Este cuestionario va a estar disponible también en un libro que nosotros acabamos de escribir y que va a ser publicado, esperamos, en el mes de abril, donde vamos a revisar todo lo que tiene que ver con la psicoeducación del trastorno bipolar. Hace un tiempo atrás nosotros hicimos un estudio en el Instituto Psiquiátrico Dr. José Horvitz Barak, y cuando creamos una unidad de tratamiento para personas con trastorno bipolar hace bastante tiempo, ya hace 38 años, nosotros revisamos en 145 pacientes que tenían el diagnóstico de trastorno bipolar cuánto tiempo había transcurrido
desde que la persona había presentado los primeros síntomas depresivos, que fue a los 19 años, había consultado la primera vez a los 27 años, había sido hospitalizado la primera vez en promedio a los 81, pero el diagnóstico se había hecho en promedio a los 41 años, lo cual en esa época de verdad algo realmente sorprendente. La poca calificación que tenían los psiquiatras que habían visto a estos pacientes por tanto tiempo y no habían sido capaces de llegar al diagnóstico correcto de trastorno bipolar. Es decir, en ese grupo habían transcurrido 14 años sin que hubiesen sido diagnosticados y por lo tanto habían sido privados del correcto uso de los medicamentos para ello. Afortunadamente eso ha cambiado hoy día, la formación de los psiquiatras ha mejorado bastante, pero aún sigue habiendo un hiato entre la aparición de los primeros síntomas y el diagnóstico correcto. Estos 14 años se habrán disminuido, habría que hacer un nuevo estudio, quizás un estudio que pudiera hacerse con las personas que pertenecen al círculo polar y ver cuál es el rango de tiempo que transcurre dentro de ese grupo entre los primeros síntomas y el diagnóstico correcto. Como dijimos, el trastorno bipolar es un cuadro que cursa en fases. Si ustedes se fijan en esta diapositiva, que es muy colorida, pero que es muy clara, representa el resumen de las fases de 899 pacientes que estudió el psiquiatra alemán Emil Krepel. Y lo que él hizo fue un resumen del tipo de fases que presentaban a lo largo de la vida, desde los 15 hasta los 65 años. En la primera etapa de la vida, es decir, en las primeras dos décadas de vida, hay un predominio de fases de manía en rojo y de fases mixtas. Y estas fases se van apagando, van desapareciendo con el curso de los años, de tal modo que en la sexta década de la vida, fíjense ustedes, alrededor del 5% de las personas presentan fases de depresión, en tanto que las fases de depresión van aumentando y son las más frecuentes en la sexta o séptima década de la vida. Ese es el perfil evolutivo promedio de este grupo de 899 personas, ¿ya? De tal modo que nuestra tarea de verdad en la sexta, séptima u octava década de la vida es ocuparnos de tratar las fases depresivas. Ese es el perfil evolutivo que tiene esta enfermedad. Como dijimos, existen subtipos de trastorno bipolar y sabemos que el 1% de las personas que tienen trastorno bipolar presentan lo que llamamos un trastorno bipolar tipo 1 y que consiste en que la persona tiene episodios de depresión severo, marcados acá por esta línea roja, y periodos en los que tiene episodios de manía también severa, o sea, se llega al máximo de la intensidad de las dos fases. Esto es lo que llamamos un periodo, un subtipo tipo 1. Habitualmente en la fase de anemia es necesario la hospitalización de la persona. Esto representa el 1% de la población mayores de 15 años y es el cuadro clínico más conocido. El segundo subtipo es lo que llamamos el trastorno bipolar 2. Este es un subtipo donde hay cuadros de depresión severo, pero hay pequeñas euforias, hipomanía. No se alcanza al máximo de la expresión de la manía. Y este es un grupo más importante, entre el 1 y el 2% de la población. Cuando las personas tienen 4 o más fases de la enfermedad a lo largo de un año,
hablamos de un curso de ciclo rápido o ciclador rápido, ¿ya? Que es un subtipo bastante complejo y de difícil manejo. Y el tercer tipo de trastorno bipolar es lo que llamamos la ciclotimia, que es esto. Son pequeños episodios de euforia y pequeños episodios de depresión. Es muy usual que encontramos personas con este tipo de cuadro en familiares de pacientes con trastorno bipolar 1 o 2. Este curso tiene que haber transcurrido por lo menos durante 2 años para hacer el diagnóstico. Y el tratamiento en general consiste en usar, bueno, los mismos estabilizadores, particularmente el litio, que es bastante útil para el tratamiento de la ciclotimia. Entonces, vamos a pasar a la parte práctica de esta presentación. Para poder tener un adecuado conocimiento de cómo evoluciona nuestro ánimo, es muy importante llevar un registro de una carta de ánimo. El tipo de carta que mandaron es una carta que está un poco desfasada. Hay la carta nueva que el año pasado nosotros hicimos, tiene una serie de otros aditivos que la pueden descargar desde el sitio de Xochitl, ¿ya? Porque tiene no solo la carta de registro del ánimo, de lo cual vamos a hablar ahora, pero también tiene agregado hojas donde se pueden llenar los síntomas prodrómicos de las fases de manía y depresión, y también el plan de seguridad para llenarlo, para prevenir los episodios de intento de suicidio. ¿Por qué es tan importante el registro, entonces? Porque desde luego es una ayuda muy grande para poder tener un registro claro y llevárselo al médico al control, ¿ya? También nos ayuda a recordarnos los medicamentos que tenemos que tomar. Y en tercer lugar, y esto es muy importante, nos permite evaluar la efectividad de los tratamientos. Si nosotros, en una carta de ánimo, y voy a saltarme un poco acá, vemos que en la hoja hay un cambio de medicamento, digamos, en el día 13, y la persona había estado maníaca previamente, pero con el cambio se estabiliza, eso va a ser muy útil para ver la efectividad del tratamiento. Pero vamos atrás de nuevo. Existe, por lo tanto, esta posibilidad de no solo tener una ayuda de memoria para la toma de medicamentos, nos permite observar cómo evoluciona nuestro ánimo, y sobre todo es una tremenda ayuda para el terapeuta para evaluar los tratamientos. Existen registros que son también electrónicos. Nosotros recomendamos el eMoods, ¿ya? Pero lo cierto es que en la práctica es mucho más efectivo tener un documento ante los ojos que es mucho más concreto, porque esta cartola tiene para llenar durante 12 meses, entonces es mucho más fácil ir hacia atrás y ver cuál ha sido la evolución. En cambio, en el celular, la app es más compleja en el manejo. Esta carta, como decía, tiene la posibilidad de registrar durante 12 meses. En esta carta en particular, hay 4 niveles hacia la manía que nosotros puntamos. El nivel leve a la manía es cuando hay aumento de la energía, disminución de la necesidad de dormir, hay mayor irritabilidad, pero no hay perturbación en las actividades diarias. Marcamos que la persona está con una manía moderada cuando ya hay una disminución de la necesidad del sueño a 4 o 5 horas, hay mucha verborrea, hay aceleración del pensamiento,
Marcamos que se trata de una manía marcada cuando ya la persona está durmiendo 3 a 4 horas, hay mucha irritabilidad, la familia se inquieta y sugiere consultar, y marcamos severo cuando ya hay una manía extrema, euforia, insomnio, y en realidad la familia pide la hospitalización. Al revés, el nivel de depresión también hay 4 niveles de intensidad leve, cuando hay una disminución que no es tan marcada, hay alteraciones del sueño, pero la persona mantiene sus actividades habituales, moderado cuando ya es más marcado, deja las aficiones de manera como bastante clara, hay anedonia, y marcada cuando ya el ánimo está muy decaído, hay dificultad para realizar las actividades. Bueno, el doctor Cabrera tiene un problema con el internet. Esperemos unos segundos mientras él trata de arreglar su... Esperemos que sea solo un momento, así que les pido paciencia. Se cayó. Bueno. Bueno, el doctor yo creo que se va a ausentar un ratito. Esperemos un momento, y si él ya no puede volver a conectarse, yo creo que tendríamos que darle término a la charla. Elena. No sé, Sí, mientras se conecta el doctor, quería comentarles un poco la experiencia mía con la carta del ánimo, que fue, a ver, mi hijo cuando tuvo su primera crisis a los 16 años, tuvo una crisis mixta por la cual yo tuve que hospitalizarlo. Y obviamente que él no quería en ese minuto llenar ninguna carta, y yo como mamá todas las noches me juntaba con él y la llenábamos juntos. Juntos íbamos evaluando, porque una cosa era lo que yo observaba y otra cosa es lo que él sentía, y íbamos llenando esta carta día a día, ya, porque la memoria es frágil y uno está tan nervioso, él se siente pésimo, uno está mal, entonces es imposible que todo esto quede en la cabeza ordenado, y llenar esta carta de ánimo a uno lo ordenaba y lo estructuraba, y cuando yo empecé a darme cuenta de que, y a ver, que llevaba 3 días con una manía severa y de depresión severa, que uno dice, ¿cómo es posible que el mismo día tenga una manía severa y una depresión severa? Pasa, eso es una crisis mixta, en la cual él dentro del mismo día podía sentir ganas de no vivir, con una depresión absoluta, de no levantarse, de no lavarse, y el mismo día podía sentir una irritabilidad, un enojo, una ira extrema, ¿ya? Entonces, cuando yo me di cuenta de esa situación, fui a ver a su psiquiatra porque él no quería ir, ¿ya? Y era entendible, él estaba muy mal, y con el psiquiatra que él me había pasado esa carta de ánimo, estamos hablando de hace 14 años atrás, era otra carta de ánimo distinta, probablemente hoy día está bastante mejorada, ¿ya? Y con él, yo fui sola porque él no quiso ir, y con sola esa carta de ánimo, ese registro, lo vimos los dos y dijimos, no, esto ya no es sostenible, esto está causándole un sufrimiento tremendo a tu hijo, y además está causando un sufrimiento tremendo a mi familia, porque como todos sabemos, el paciente es el que más sufre, pero también la familia sufre, ¿verdad? Entonces ahí fue cuando decidimos hospitalizar a mi hijo, fue su primera hospitalización, que es una experiencia muy dolorosa, pero absolutamente necesaria, fue lo mejor para él y para toda la familia. Y bueno, en ese momento uno dice, bueno, pero ¿cómo lo convenza? ¿Verdad? Bueno, ahí es cuando uno tiene que, como mamá, aceptar su fragilidad y decir, ¿saben qué? Yo no soy capaz, yo no voy a poder, estoy demasiado nerviosa. En ese minuto yo acudí a mi hermana, que es muy dulce, que es muy calmada,
y le pedí a ella que me acompañara a conversar con mi hijo para convencerlo, y pensando yo que se iba a negar absolutamente, él se sintió aliviado y dijo, sí, lo necesito, ¿ya? Así que les quería un poco, mientras vuelve el doctor, contarles mi experiencia con la carta de ánimo. Yo empecé a hacer un registro escrito de la historia de mi hijo cuando tenía él unos 8 años, porque ahí empezaron los problemas. En un comienzo era déficit atencional, problemas pero ahí empezaron los psicólogos, los doctores, y claro, después uno va a un psiquiatra con él a los 8 años y te preguntan qué tomó, cómo reaccionó, y uno no se acuerda de nada. Y esa es la gráfica vital que habla el doctor también, que es como de reconstruir el pasado. ¿Ya? En mi caso yo lo hice como con prosa, en un Word, y en algún momento cuando vi al doctor Cabrera, él me pidió que lo hiciera como gráfica vital, que se ordena bastante más y se reduce. ¿Ya? Entonces ahí nosotros pudimos reconstruir también para atrás, por suerte yo lo había escrito y les recomiendo a todos que lo hagan, y poder tener una historia de que algún momento alguien le dice, bueno, ¿y cómo reaccionó? Démosle este medicamento, no, pero es que sabes que se lo dimos hace 5 años y reaccionó pésimo. Ah, ya, ¿ok? Entonces, la memoria es muy frágil y tenemos que tener un registro escrito, sea un Word, sea ojalá una carta vital, pero algo que nos ayude a ordenarnos en esto. Paula, ¿hemos sabido algo del doctor o no? Nada, nada. Pero bueno, es importante lo que dijiste, Elena, porque la verdad que la carta del ánimo, yo que soy es una tremenda herramienta. Aparte, la polifarmacia, muchas idas al psiquiatra, hospitalizaciones, nos ayuda a mantenernos en algo que tanto deseamos, y claro, claramente es algo que uno, la cabeza es como el mapa mental, puede tratarlo en papel, y de verdad que eso ayuda mucho a tener un mejor tratamiento, ¿cierto? Y adherencia también al tratamiento porque está funcionando. Y bueno, como dice Elena, que hay en momentos que uno no está bien y no quiere llenarlo, y tener la ayuda del compañero que está al lado es súper importante. Por eso es tan importante que como el paciente y su entorno psicoeduquen, ¿cierto? Que tengan ¿no? Y también sepan cómo se puede llenar la carta y los beneficios que tienen. Bueno, sabemos si va a volver el doctor. Lo que sí les voy a compartir va a ser el link de la carta ya para los que no lo tienen y la puedan descargar, y puedan, ojalá, imprimir, tenerla en concreto, que de verdad que tiene harta diferencia llenar, como decía el doctor, quizás una app, una aplicación, a tener un papel. De verdad que prefiero el papel, llenarlo y tenerlo siempre a la mano, ¿cierto? En cualquier momento. Voy a ver si se los puedo pegar en la del chat. Seguramente Marcela está hablando con el doctor. Démosle un minutito porque ojalá pudiera conectarse, sobre todo también para ver las preguntas. Pero para las personas que es primera vez que asisten a una de estas charlas, probablemente es mucha información, pero la idea es que después vamos a ir dando charlas donde vamos a ir profundizando cada uno de estos temas, y otros temas que van saliendo dentro del círculo que vemos que preocupan a nuestra comunidad, temas, distintos tipos de temas. Pero esta palabra es psicoeducación, que es tan potente, tan grande. La verdad es que mucha gente no la conoce, no sabe lo que es. Yo me acuerdo cuando mi terapeuta, que fue la primera persona que me habló del círculo y me habló de psicoeducación, yo le dije, pero ¿para qué es psicoeducación si yo ya tengo una terapeuta? Y me dijo, no, no tiene nada que ver que tú te hagas terapia con lo que es la psicoeducación. Y en realidad la psicoeducación es un pilar fundamental para la buena evolución de la enfermedad, para aceptarla, para conocerla y para poder tomar las medidas del caso para convivir más amablemente con el diagnóstico, ¿ya? Y eso al final es bueno para los pacientes o los conscientes, como nosotros nos gusta decirle, y bueno para toda la familia, ¿ya? Porque aquí hay que tener muy claro que el diagnóstico cae sobre el paciente, pero también pesa sobre toda la familia, ¿ya? Y sobre toda la sociedad debería hacerse cargo, digamos, de esto, que es lo que nosotros abogamos también dentro del Círculo Polar, tratando de
también influir en las políticas públicas, en mayores presupuestos, en algunos grupos en los cuales participamos, nuestra presidenta Flavia y otras personas. ¿Ya? Yo igual Así concuerdo contigo, Elena, ¿cierto? Del pilar fundamental y bueno, del sentido comunitario, porque de verdad que cuando uno es paciente se siente súper solo y que es importante que las personas te entiendan y no te estigmaticen, ¿cierto? Y por eso es importante la psicoeducación, porque aparte de darnos todas estas herramientas, también derriba el estigma. Uno al conocer algo, ¿cierto? Cuando alguno desconoce hay estigma, y cuando uno conoce cómo es esto y lo logra manejar y aprende estas herramientas, es increíble cómo se derriba el estigma y el autoestigma que sufrimos mucho los pacientes. Bueno, les comento también que yo les compartí el link de la Carta del Ánimo y también del plan de seguridad, ya que tiene que ver claramente con las crisis, que tienen que ver con la prevención del suicidio, ¿cierto? De la ideación, bueno, de todas las fases que puede tener. Es importante igual que lo llenen en conjunto con el referente, ¿cierto? Es importante, como decía la Elena, ver esas dos opiniones de lo que ve el referente y de lo que siente uno, y de ahí llegar a un consenso. Creo que es una manera súper asertiva de llenarla, si está esa posibilidad, claramente. Así que yo creo que eso sería. Sí, quería también agregar, mientras Marcela termina ahí de hablar por teléfono, a ver si tenemos algunas, me da, qué pena que no queden las preguntas respondidas, o algunas más importantes. Que nuestra fundación, aparte del tema de la psicoeducación, por ahí alguien al principio decía que es un CAP, que para nosotros es algo tan normal, un CAP, pero claro, cuando uno viene entrando al círculo no sabe. Un CAP es un círculo de apoyo a pares, Paola ya lo respondió, pero que en el fondo es una ayuda, nosotros trabajamos, y fue un concepto que trajo el mismo doctor Cabrera de un doctorado que hizo en Alemania, que es el apoyo comunitario. Y El apoyo, exacto, el apoyo comunitario. Ahí volvió nuestro querido doctor Cabrera, esperemos que se conecte, pero en el fondo que entre los pares, porque nosotros no somos ni psicólogos ni psiquiatras, el doctor Cabrera obviamente que sí, es un tremendo psiquiatra, pero nosotros como mamás, como pacientes, como esposos, como nos apoyamos y nos contenemos y nos ayudamos, compartimos información, nos escuchamos. Simplemente a veces lo que uno necesita es ser escuchada. Así que bueno, ahora le damos bienvenida de nuevo a don Jorge Cabrera, nuestro querido doctor, para que responda a las preguntas y termine su presentación. Quizás, Paula, podrías revisar tú las preguntas porque no tengo acceso al chat. Me entré por el celular y no me es tan fácil. Ya, ok, ya. Yo, doctor, porque yo las había visto. No hay ningún problema. Qué bueno que volvió. Bienvenido. Ya. Acá hay ¿Sí? el profesional que diagnosticó a mí. Ah, no. Bueno, ahí hay una persona que está sin psiquiatra. Después te vamos a ayudar con los datos, ¿ya? De psiquiatras, porque lamentablemente falleció. ¿Ya? Dice, ¿qué tan frecuente es que un paciente con TAP 2 pase al diagnóstico de TAP 1? Hay alrededor del 10% de las personas con diagnóstico de TAP 2 que evolucionan a un TAP 1, ¿ya? Y el diagnóstico se hace cuando la persona presenta una fase de manía que dura al menos una semana o si se ha requerido la hospitalización. Ese es el criterio para hacer el diagnóstico de una manía y por lo tanto pasa a ser diagnosticado de un trastorno bipolar tipo 1. Muchas gracias, doctor. Bueno, dice, ¿la hipomanía se considera hasta una manía moderada según estas categorías? ¿Según qué categoría? Yo creo que... Exacto. En esta categoría que es arbitraria, ¿no? Esto no es ley. En fin, es algo que nosotros hemos estimado cuando confeccionamos esta cartola hace mucho tiempo atrás. Pero se considera hasta una manía moderada efectivamente que la persona está cursando una fase de hipomanía. ¿Mm? Una consulta, doctor, dice, en una oportunidad mi psiquiatra me dijo que el trastorno bipolar no es una enfermedad, sino un trastorno del ánimo. ¿Qué tan cierto es eso? Es las dos cosas. A ver, voy a explicarlo en forma cronológica. En la antigüedad, el médico Hipócrates
diagnosticó esta enfermedad ya, ¿no? Y en esa oportunidad el nombre que él usó fue melancolía, ¿ya? Y Arateus, otro médico de la antigüedad, también fue quien diagnosticó esta enfermedad. En el siglo XIX se acuñó el término de enfermedad maníaco-depresiva por el psiquiatra alemán Kraepelin. Y él escribió un libro que se titula, y existe todavía, un libro de texto muy útil, Enfermedad maníaco-depresiva y paranoia. En la década del año 50 del siglo pasado, en Estados Unidos se comenzó a elaborar lo que se llama el criterio diagnóstico de las enfermedades mentales, que es un acrónimo que quiere decir DSM, y que en este momento va en el, digamos, en la edición tipo 5. Entre la década del 50 y del 80 se habló de enfermedades afectivas, y a partir del año 1984, en la edición del DSM-3R, se cambió por el nombre de trastorno del ánimo. Entonces, hoy día en todo el mundo se acepta que el nombre más usado es trastorno del ánimo. Y esto es lo que en la clasificación internacional de las enfermedades también se tomó, y es el mismo concepto que se da. Por lo tanto, los dos nombres son correctos, ¿ya? Ya. Doctor, otra pregunta. Dice, ¿cuáles son los síntomas de un episodio mixto? A ver, un subtipo típico es el siguiente, es lo que se llama una depresión ansiosa, o sea, en una fase depresiva en que la persona está con mucha sensación de sentirse con ideas negativas, de muerte, muy desanimado, puede haber al mismo tiempo un aumento del nivel de actividad. Esto es como bien paradójico, pero es así. La persona está muy inquieta o pasa por momentos en que cae en una especie de hiperactividad motora, hace muchas cosas. Ese es un típico cuadro mixto. Otro subtipo, la persona puede estar, por ejemplo, muy hiperactiva, con un nivel de actividad muy elevado, hace muchas cosas, ¿no? Se mueve mucho, pero está con el ánimo bajo. Hay una disociación de la dirección que sigue el ánimo y el nivel de actividad, ¿ya? Ese es otro ejemplo, ¿ya? Muchas gracias, doctor. Bueno, esto no es una pregunta, pero es como un testimonio cortito. Dice, buenos días, el registro del ánimo a mí me ayudó a creer en mi diagnóstico hace 20 años. Qué bonito. Ahí es como un ejemplo de lo útil que es la carta del ánimo. Aquí hay otra pregunta. Dice, ¿el cuestionario MDQ es lo mismo Sí, que el documento? Ah, no, el documento recién enviado. No, disculpen, yo mandé el link de la carta del ánimo y del plan de seguridad. ¿Ya? La carta del ánimo es la que mostró el doctor. podemos mandarle el MDQ. Yo se los puedo mandar, y tú se lo reenvías, Paula. Sí, también lo tenemos en todo caso, doctor, en nuestros archivos, así que igual lo podemos enviar. Ya. Ya, dice, acá Verónica dice, hola, mi hijo de 19 años, primer brote psicótico, internado ahora en el psiquiátrico Horvitz, hace 2 meses tiene más manía que depre, los fármacos le hicieron efectos secundarios como taquicardia, está con litio y volproato, ahora está con olanzapina y aripiprazol, hace unos días, si no mejora le quieren hacer TEC. ¿Qué opina? Por su edad, más que nada, y los riesgos, ¿cómo pueda quedar después de estos tratamientos? Bueno, esa es una pregunta muy importante. Yo le sugeriría que leyera en el sitio de Xochitap un texto
que está en la sección psicoeducación sobre terapia electroconvulsivante. La terapia electroconvulsivante es una alternativa terapéutica que sigue hoy absolutamente vigente. La usamos cuando en la fase de manía no es posible controlar un episodio cuando ya ha transcurrido un mes o un par de meses, porque el que se perpetúe la manía tiene efectos negativos para el cerebro. Es neurotóxico que la persona siga con una fase maníaca porque eso mata neuronas. También la usamos en la fase de depresión del trastorno bipolar cuando hay una refractariedad al uso de los antidepresivos. Y esa es una alternativa de tratamiento que salva vidas todos los días, ¿ya? De tal modo que es importante psicoeducarse respecto de la terapia electroconvulsivante. Hoy en día es un procedimiento que se realiza bajo anestesia general, de tal manera que la persona no tiene ningún sufrimiento, no tiene ningún dolor, y al revés de lo que se piensa, protege el cerebro al evitar que se perpetúe un episodio de manía o que la persona en una fase depresiva pueda llegar incluso a tener un intento de suicidio y que a veces puede tener consecuencias fatales, de tal modo que yo le sugeriría que se informe y que le pierda el miedo a la terapia electroconvulsivante. En el Instituto Psiquiátrico Dr. José Horvitz se siguen todas esas medidas que usted va a encontrar ahí en este texto, de tal modo que no hay ningún problema, ninguna preocupación. Es más, si corresponde al área norte de Santiago, usted puede pedir que siga su tratamiento en el Policlínico de Enfermedades Afectivas, o se llama CAE, donde va a ser vista por colegas que se formaron conmigo y que tienen mucha experiencia en tratar pacientes con trastornos bipolares. Se pueden ingresar ahí los pacientes del área norte. Los de las otras áreas de Santiago no son recibidos. Y hoy día el médico que está a cargo del CAE, del PEA, es el doctor Dante Peruca. Así que toda tranquilidad y confianza si está en el Instituto Horvitz. Muchas gracias, doctor. Bueno, mira, acá hay una pregunta. Dice, mi hija está diagnosticada con TAP y TEA, tipo 1. Mi pregunta es si es más difícil tratar y si es posible que se potencien los cuadros. No se potencian, no. Yo creo que hay que usar todas las medidas que sean necesarias para el TEA. Ayer veía yo a una persona que tiene TAP y TEA y en fin, ella participa, entre paréntesis, en un CAP, ¿ya? Y al mismo tiempo está en un grupo de personas con TEA que se llama Miautista, Miautista, de tal modo que no es un factor de mal pronóstico, ¿ya? Para nada. Muchas gracias, doctor. Dice, ¿las dificultades cognitivas post-crisis psicóticas son reversibles? Mientras más corta sea la crisis psicótica, mejor el pronóstico. Es síntoma de mal pronóstico cuando se prolongan por 2 meses, 3 meses o 4 meses. Cuando una vez que pasa la manía, persiste la idea psicótica, la idea delirante o las alucinaciones, el cuadro pasa de ser diagnosticado como un trastorno esquizoafectivo. Repito, una vez que remite la hiperactividad verbal y motora, la euforia, pero persiste la idea delirante, nosotros en psiquiatría hablamos que la persona tiene un trastorno esquizoafectivo, que es un cuadro que está entre medio de la esquizofrenia y del trastorno bipolar.
con el uso adecuado de los antipsicóticos remiten las ideas delirantes y eso no deja secuela. ¿Ya? Muchas gracias, doctor. Dice, ¿puede presentarse el trastorno bipolar antes de la edad señalada? Me diagnosticaron TAP teniendo 30 años, pero yo recuerdo síntomas desde pequeña, partiendo desde los 10 aprox, con una depresión mayor severa y que se fue transformando en un diagnóstico de TAP 2. Muy buen ejemplo ese que da usted, ¿no? Cuando hacemos historias clínicas, encontramos antecedentes en la primera infancia, en la etapa escolar, 5, 6, 7 años, de algunos síntomas que han estado presentes. Por ejemplo, ha habido mucha irritabilidad, ha habido conducta hiperactiva, a veces se ha hecho el diagnóstico de trastorno de déficit atencional con hiperactividad. Efectivamente, han habido episodios depresivos a los 14 años, como usted señala en su caso. El punto es que es difícil plantear el diagnóstico de trastorno bipolar ahí sin que haya aparecido un episodio de hipomanía al menos. En usted parece que el diagnóstico se hizo a los 30 años, no sabemos si ahí presentó la primera hipomanía, pero hay antecedentes previos que efectivamente a veces, digamos, no son considerados. Y lo que ahí importa mucho y sirve es si en la familia, cuando el psiquiatra o su psiquiatra que la vio a los 14 o 15 años, hubiese hecho un registro de personas con cuadros del espectro bipolar, a lo mejor había encontrado ahí una información. Ese es un dato muy útil, muy importante. Pero es cierto, a veces, como mostramos en ese estudio que hicimos en el Instituto Psiquiátrico, transcurrieron un promedio de 14,4 años entre los primeros síntomas y el diagnóstico, ¿ya? Y en ese caso, digamos, se pierde un precioso tiempo y se pierde tiempo porque sabemos que la tarea más importante de los psiquiatras es prevenir que haya nuevos episodios que lleven a muerte neuronal y a menoscabo de las capacidades cognitivas. Por eso la importancia de un diagnóstico precoz y de un tratamiento precoz. Muchas gracias, doctor. Mira que hay otra pregunta. Dice, ¿se revisarán o hablarán en algún momento de herramientas cognitivas conductuales para salir de un episodio depresivo? Sí, eso se va a ver en una sesión. ¿Eh? Se va a ver en una sesión que va a estar dedicada exclusivamente a eso. ¿Mm? Ya, esta sería la última pregunta, ¿ya? Tengo la duda, si los síntomas de cada fase que aparecen en las cartas se deben presentar de forma conjunta o basta solo con un síntoma. A ver, para hablar de un episodio tienen que haber por lo menos 3 o 4 síntomas presentes de manera simultánea. O sea, un solo síntoma no hace el diagnóstico de estar cursando una fase, ¿no? Tienen que estar presentes como 3, 4 o 5 síntomas para hacer el diagnóstico. ¿Mm? Aquí dice... Gilenia dice cómo llenar, ¿dice algo ahí o no? Ya, quisiera saber cómo llenar la carta, por ejemplo, en disminución, aumento de estados de ánimo depresivo. Ay, me saltó. ¿A dónde quedó? Acá, Yelenia, ¿dónde está? Yelenia, ¿cómo que saltó? La sacó, parece. Acá está. Ya, ¿existe alguna evidencia de TAP con enfermedades reumáticas como la artritis reumatoide? Sí, puede ser una comorbilidad. No es frecuente, pero existen casos. La enfermedad reumática, bueno, es una enfermedad autoinmune, ¿no? Hoy día hay como toda una línea de investigación en que se ha postulado que el trastorno bipolar sería un cuadro de inflamación generalizada, donde pudiera haber a nivel del cerebro también una inflamación. En ese punto de vista pudiera haber una conexión, pero no es algo que lo sepamos a ciencia cierta. ¿Mm?
Y acá está la otra pregunta. Quisiera saber cómo llenar la carta, por ejemplo, en disminución o en aumento del estado de ánimo depresivo si no tengo clara una referencia como punto de partida. Yo creo que es bueno que lea qué es lo que es una fase depresiva y qué es lo que es una fase de manía en el sitio de Xochitap. Ahí tiene que ir a la sección psicoeducación y ahí va a tener absoluta claridad de qué es lo que es una fase depresiva o de hipomanía. ¿Mm? ¿Ya? Y creo que eso también es bueno que lo converse con su médico tratante, ¿ya? ¿Qué es lo que es para él una fase depresiva? Es muy importante el contacto con el médico tratante, es muy importante, o con el terapeuta. Muchos de los terapeutas son psicólogos que tienen mucha expertise en el tratamiento del trastorno bipolar. En el círculo hay psicólogos que nosotros recomendamos que ayudan mucho en ese aspecto. ¿Mm? Ya, gracias, doctor. Bueno, dice, gracias. La primera hipomanía que refiero fue desde pequeña, unos 6, 8 años, no tuve diagnóstico ni atención hasta de adulto y pude tomar un tratamiento por iniciativa propia. Y esto además influyendo el suicidio de mi hermano. Es como... Claro, hay casos de hipomanía infantil, existen, ¿ya? Y eso es algo que, bueno, se discute mucho si hay o no, pero efectivamente existen. El punto es que el uso de estabilizadores, digamos, es una alternativa que en general se recomienda a partir de los 12 años, el litio, por ejemplo, ¿no? Pero los otros estabilizadores se pueden usar antes. La motrigina, por ejemplo, o carbamazepina se puede usar antes de los 12 años. Ya. Van a haber charlas de TAP y embarazo. Bueno, lo vamos a ver durante el año y les vamos a ir avisando. ¿Ya? Eso, doctor. Ah, doctor, una pregunta que me mandaron a mí desde lo personal. ¿Se puede tratar el TDAH con litio? Yo conozco una persona que el psiquiatra la está tratando así, con litio. ¿Es factible? El trastorno de déficit atencional no se trata con litio, no, Ya. no. Ok. Eso Ya. quería- Ya. Bueno, eso serían todas las Muy preguntas. bien. ¿Ya? Así que muchas gracias, doctor. Agradecemos su charla de hoy, como siempre, muy instructiva, ¿cierto? Muy enriquecedora. Yo que llevo tantos años aún sigo aprendiendo, así que se los agradecemos enormemente. Y ahora, bueno, le vamos a dar espacio a Elena, ¿cierto? Directora de nuestra fundación, y ella va a hacer el cierre. Adelante, Elena. Bueno, la verdad es que como el doctor tuvo problemas de conexión, yo ya hice varios comentarios anticipados en el tiempo que el doctor no estuvo, así que solamente agradecerle al doctor, como siempre, por este espacio donde nos transmite sus conocimientos tan valiosos, dejarlos invitados para nuestro ciclo de charlas que van a estar siempre anunciadas a través de nuestras redes sociales, a través de nuestros WhatsApp, de todos los CAP. También invitarlos a revisar las charlas de psicoeducación que están todas en nuestro canal de YouTube. No sé si pueden poner ustedes el canal, pero si no lo pueden googlear. Nuestro canal de YouTube, ahí están todas las charlas de todos los años que lleva la fundación, en el cual, por ejemplo, van a encontrar charlas específicas sobre el embarazo, sobre algunos temas que a ustedes les pueden interesar. Van a ver las charlas que se hicieron en otros años, ¿ya? Independiente de las que puedan haber este año, ¿ya? Y ahí van a poder tener más información. Y por último, agradecerles su participación, el Círculo Polar, ahí están, Marcela, gracias, en todas nuestras redes sociales, donde nos pueden seguir y encontrar más información. Nuestra fundación es obviamente una fundación sin fines de lucro, nosotros no cobramos por los servicios que damos, pero sí los queremos dejar invitados a los que puedan y quieran hacer un aporte voluntario a través de nuestra página web www.circulopolar.cl. ¿Ok? Así que muchas gracias por su atención y los dejamos invitados a las charlas que vamos a dar durante todo el año. Y nuevamente gracias, doctor, y gracias Marcela y Paula
como siempre, y que tengan un muy buen fin de semana todos en familia. Chao, chao. Chao, que tengan buen fin de semana. No olviden de seguirnos en las redes, por favor, en nuestras redes sociales.